nombre de Jesús. Gracias por este tiempo. Gracias por permitirnos reunirnos en tu nombre. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, porque no es casualidad que estemos reunidos. Tú tienes un plan perfecto para nuestras vidas. Tú tienes un propósito especial para cada uno de nosotros. Tú quieres que nosotros te conozcamos. Tú quieres que nosotros nos rindamos, Señor, a tus pies. Tú quieres que nosotros te reconozcamos en todos nuestros caminos, Señor, porque nada es nuestro. Nada es nuestro, Señor. Todo es tuyo, todo te pertenece. Ni nuestra casa, ni nuestro auto, ni las cosas materiales, ni nuestros hijos, Señor, ni nuestros seres queridos. Nada es nuestro, Señor. Todo es tuyo. Tú solamente nos has hecho a nosotros administradores de los bienes que tú has puesto en nuestras manos. Señor Jesús, te rogamos que nos des un corazón dispuesto para recibir tu palabra y que esta palabra, Señor, que tú has traído para nosotros, quede guardada en lo más profundo de nuestro ser y que dé fruto, Señor, que esta palabra crezca, que germine como una semilla buena, Señor, y nos permita, Señor, estar contigo y hacer las cosas que a ti te gustan, Padre. Gracias, Señor. Permítenos ser oidores, no solamente oidores de tus enseñanzas, sino poner en práctica lo que aprendamos, Señor. Gracias. Te ruego por la vida de cada uno de mis seres queridos que nos encontramos reunidos aquí, y no me queda más que decirte gracias, Señor Jesús. Amén. Gracias, Padre. Pueden tomar sus lugares. Pueden tomar sus asientos. Y bueno, pues gracias a Dios que nos ha permitido podernos reunir nuevamente. El día domingo es un día especial. Yo no sé si ustedes, pero la verdad es de que yo sí siento esa corazonada cuando va a llegar el domingo, porque es el momento en el cual podemos estar reunidos y podemos alimentarnos juntos como pueblo de Dios. Y bueno, pues la palabra de hoy, mis hermanos, fíjense lo que dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tal vez ustedes han escuchado la palabra prosperidad, Sí, ¿verdad? sí. Y al escuchar la palabra prosperidad, la mayoría de nosotros pues pensamos en, pues, económicamente, pues, crecer, ¿verdad? Tener más. Pero fíjense que la palabra prosperidad no solamente significa eso, o está relacionada con lo material, sino está relacionada principalmente bíblicamente en un crecimiento espiritual, un crecimiento del alma, ¿verdad? Y también en nuestro cuerpo. La prosperidad significa mejorar, crecer o avanzar. Bíblicamente nos lo deja sencillo. Nos dice que el prosperar significa no tener necesidad de nada, o que nada nos haga falta. ¿Cuántos de aquí son prósperos? Amén. Bueno, fíjense que hay algo hermoso. Jesucristo vino a cumplir una misión, ¿verdad? Él fue enviado de parte de Dios, principalmente por tres cosas. Tenía una encomienda especial, muy especial, que solamente podía cumplir él, ¿verdad? Pero también se encargó en esos 3 años que él estuvo en el ministerio para poder predicar la palabra o las buenas noticias de salvación, que usted y yo conocemos como el Evangelio. Todas las palabras que el Padre le dio para que hablase, él las habló. Esa fue una. Segunda, dar a conocer su poder, bueno, el poder de Dios, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo. Sabemos que Jesucristo hizo muchos milagros. Y si tú lees la última parte del Evangelio de Juan, el evangelista que fue Juan, dice: y Jesús hizo muchos más milagros
pero si los escribiéramos todos, no cabrían en las bibliotecas, ¿sí? El tercer comisión para el cual Cristo fue enviado fue para dar su vida por todos nosotros, por todos los que andábamos perdidos, por todos los que andábamos extraviados, y por medio de su muerte podernos reconciliar con él. Pero fíjense lo que dice la palabra: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. ¿A quién le gusta tener salud? Amén. ¿A alguno de ustedes les gusta estar enfermo? No. ¿Verdad que no? A todos nos gusta estar saludables, sanos de nuestro cuerpo, sin dolores, sin achaques, ¿verdad? Nos gusta estar sanos. Bueno, y fíjense que les voy a contar, y este día ustedes van a aprender las grandes maravillas que Dios puede hacer en nuestras vidas. El día de hoy vamos a enfocarnos en dar a conocer el poder de Dios por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Y vamos a ver cómo Jesucristo sanó a multitudes, sanó a muchas personas. Y vayamos al libro de Mateo y vamos a leer el Evangelio de Mateo, el capítulo 4, número 23. Se los voy a leer. Dice la palabra: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades. 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, ¿y qué creen? Y los sanan, ¿verdad? Todos los enfermos que le traían a Jesucristo, así fueran lunáticos, o sea, ¿quiénes son los lunáticos? Están locos. Los que están como que, como dicen por ahí, como que se le aflojó un tornillo, ¿verdad? Bueno, le traían lunáticos o locos, paralíticos, ciegos, mudos, leprosos, endemoniados, de todo le traían al Señor. Y Él los sanaba, a todos los sanaba. Y bueno, fíjense que si usted lee adelantito un versículo que está en Mateo 11, 4 y 5, Juan, ¿recuerdan quién era Juan el Bautista? Sí. Juan bautizó a Jesús, ¿verdad? Él también tenía una encomienda especial, y esta encomienda era predicar el evangelio del arrepentimiento y preparar el camino para Jesucristo. ¿Sí sabían que Juan y Jesús eran familiares? Eran primos. Eran primos. Juan era hijo de Elizabeth. Elizabeth, ¿verdad? Era pariente, familiar directo de María, la madre de Jesús. Eran primos. Juan era unos meses más mayor, mayor que Jesucristo, nació el primero. Y bueno, la encomienda de Dios para Juan fue que él preparara el camino, o allanara el camino para el Salvador. Y él predicaba: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y él fue el que tuvo el privilegio de poder bautizar a Cristo Jesús, ¿verdad? Cómo se acerca a Cristo. Y Juan tenía mucho que no veía a Jesús. Entonces, cuando lo ve venir, el Espíritu Santo le dice: ese. Viene Jesús y le dice: bautízame. Y dice: no, ¿cómo? Yo soy el que debo ser bautizado por ti. ¿Cómo me pides a mí que yo te bautice? Y Jesucristo le dice: por el momento dejemos que las cosas sucedan así. Juan humildemente le dice: yo no soy digno ni para desatar
las correas de tu zapato y tú dices que yo te bautice, ¿no? Pero así fue. Llegó un momento en que Juan fue encarcelado, porque Juan era ¿quién me dice que era Juan? Un ministerio tenía Juan. Era un profeta. Y como todos los profetas, fueron asesinados, o la mayor parte de los profetas. Juan fue asesinado, pero antes de ser asesinado fue encarcelado. Y cuando estaba en la cárcel, manda a sus discípulos, porque Juan también tenía discípulos, y manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que esperamos? ¿Eres tú el que había de venir o tendremos que esperar a otro? Y Jesucristo le dice a sus discípulos. Respondiendo Jesús les dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y que veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Amén. No sé cómo el día de hoy usted se sienta, pobre o rico. Rico. Y espiritualmente, Bendecido. bueno, qué bueno. Y para los que se sienten un poquito pobres espiritualmente, ¿qué crees? Aquí está la buena noticia. Y a los pobres, ahora espiritualmente, les vengo a anunciar el Evangelio. Amén. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Sanó a multitudes, les dio la vista a ciegos, limpió a muchos leprosos, ¿verdad? Y le quiero hablar de una ilustración en especial, o de dos, para que comprendamos las cosas que Jesucristo hacía. Este pasaje lo podemos encontrar en el Evangelio de Marcos, y vamos a darle lectura juntos, todos unánimes. Marcos capítulo 2, y vamos a leer del versículo 1 al 2. Adelante de Mateo está Marcos capítulo 2, y vamos a leer del versículo 1 al 12. Gloria. Amén. Marcos, ¿qué? Marcos Capítulo capítulo 2, del versículo 1 al versículo 12. El propósito de esta prédica es para que usted el día de hoy salga todavía más fortalecido de lo que llegó. Más fuerte Gracias. en la fe, y crea más en el autor y en el dador de la vida, en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Ya lo tienen? Sí, amén. Amén. Muy bien. Desde el versículo 2 del 1 al 12. Muy bien. 2 del 1 al 2. Muy bien. Así como estamos. Vamos a leerlo alternadamente. Yo voy a empezar con el primer versículo, ustedes el siguiente, después yo, después ustedes. Muy bien. Sí. La palabra de Dios dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron Muchos, de manera que yo no les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. y como no podía acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el techo para que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias. Dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, Potestad. dijo al paralítico. A ti te digo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Juntos. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos,
de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Muy bien, gloria a Dios. Fíjense lo que nos dice este pasaje tan hermoso. Nos habla de que Jesucristo estaba en Capernaum, ¿verdad? Una ciudad. Y estaba dentro de una casa. Cuando la gente se entera de que Jesucristo estaba en esa casa, se empiezan a amontonar muchas personas. ¿Por qué? Porque ya habían oído de los grandes milagros que Jesús había hecho. Él estaba predicando la palabra, como siempre, compartiendo las buenas noticias de salvación. Y resulta que estaban tan amotinadas las gentes, así como los bancos ahora que estarán regalando y filas y la gente ahí amotinada. Bueno, estaban así amotinados y dicen que no cabía ni uno cabía. Todos amontonados queriendo escuchar lo que Jesucristo decía. Y resulta que de repente, ahí donde estaba Jesucristo, el techo de esa casa era un techo de palma, ¿verdad? Con varas, con madera, ¿verdad? Y dicen que subieron 4 hombres cargando, ¿a quién? Un paralítico. Lo traían en una camilla, 2 de un lado, 2 del otro. Y ahí iban cargando. Subieron al techo de la casa. ¿Y qué creen que empezaron a hacer? Empezaron a quitar parte del techo para poder bajar al paralítico donde Jesús estaba hablando. Imagínense cuánta fue la fe de ellos que no les importó, ¿verdad?, el trabajo de subir a su familiar o a su amigo al techo y después empezar, o sea, no les dio ni vergüenza ni pena, porque les aseguro que esta no era ni su casa. Pues sí, claro. Quitar parte del techo de esta casa para poder bajar a ese hombre que no podía caminar. Y así lo hicieron. Quitaron parte del tejado y bajaron a ese hombre. ¿Cómo? Con muchos esfuerzos, como pudieron, pero lo bajaron. Cuando Jesucristo lo ve y ve la fe de ellos, porque ellos sabían con todo el corazón que si Jesús lo ponían delante de él, Jesús lo iba A sanar. Y así lo hicieron. Bajaron al paralítico y cuando Jesús lo ve, le dice, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Y ya saben que no faltaban los fariseos y los escribas que no hacían, pero estorbaban, ¿verdad? Siempre andaban estorbando y siempre andaban buscando la manera de hacer caer en algo a Jesús, para tener un pretexto para poder declararlo culpable y presentarlo ante las autoridades. Y resulta que este paralítico le dice, Jesucristo sabiendo, conociendo los pensamientos de todos los que estaban aquí reunidos, le dice, ¿qué es más fácil decir? Levántate y anda, o decirle, tus pecados te son perdonados. Y como ellos no creían que él pudiera perdonar pecados, sino solamente Dios, ¿verdad? Ellos en su corazón pensaron, cosa fácil, pues decir tus pecados te son perdonados, ¿no? ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Y les da una gran lección Jesús y les dice, pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad tanto en los cielos como en la tierra, a ti te digo, levántate y anda. Y dicen que en el instante, ¿qué pasó con el paralítico? Se levantó. Sus piernas se afirmaron y se levantó. Y no solamente eso, sino tomó su camilla y salió caminando, ¿verdad? Cosas como estas grandes son las que Jesucristo hizo. Pero déjenme decirles que no nada más las hizo en el pasado. Él las sigue haciendo ahora. Amén. Él las sigue haciendo constantemente. Sí. En varias ocasiones hemos comentado que antes nosotros hablábamos de los milagros que habíamos escuchado de la gente.
de los mismos hermanos que comentaban, no, el Señor hizo un gran milagro. Precisamente ayer le estaba comentando a mi papá de un hermano que me llamó por teléfono, y él es de Toluca, de Turcio. Él es un hermano en Cristo y le ofrecieron trabajo para irse a Guadalajara. Y allí en Guadalajara llegó a trabajar en un campo militar. Se lo llevaron contratado y estaba haciendo unos arreglos en el campo. El día que le pagaron, se le ocurrió, le dio hambre en la noche y estaba con un compañero de cuarto y se le ocurrió decir, ¿sabes qué? Tengo hambre, acompáñame, vamos a salir a comprar algo. Y el compañero le dijo, yo no tengo sueño, la verdad ni tengo hambre, si quieres ve tú. Dijo, bueno, yo sí voy. Estaba como unas 3, 4 calles de donde estaban, pues un lugar donde vendían comida. Cuando él sale, no se percató que había 2 malhechores por ahí y se escondieron atrás de una. Cuando él va pasando, traía todo su dinero que le habían pagado, su celular. Cuando él va pasando, siente que alguien estaba atrás de él, voltea y dice que nada más vio como uno agarró un bat y ya no supo más. Le dio un batazo en la cabeza y cayó desmayado, inconsciente. Y no solamente al verlos estos malhechores ahí, sino todavía, yo creo, del miedo, del temor, de la adrenalina, a lo mejor estaban borrachos, drogados, no lo sé, le dieron otro batazo en el suelo. Y le rompieron casi la mitad de su cráneo. Se lo desprendieron, le quedó así colgando su cráneo. Pues parte del cerebro, ¿verdad? De lo que tenemos adentro de la cabeza, pues, quedó de fuera. Pues las personas que se percataron de lo que había pasado empezaron a juntarse, hablaron a la ambulancia, hablaron a la policía, llegó la ambulancia, llegó la policía. Y pues prácticamente al ver la manera en que le habían destrozado la cabeza, pues todos dijeron, pues ya no está vivo, ¿no? Pero cuando llega la ambulancia, le toman los signos y se dan cuenta que vive todavía. Hablaron, no sé quién, pero llegó un helicóptero por este hermano, por el hermano Roberto, y se lo llevaron al hospital. Nadie le daba esperanzas de vida, lógicamente. Nadie. Y es más, los propios doctores dijeron que si llegaba a vivir, él iba a tener pues, un traumatismo severo y que era muy difícil que él quedara bien, iba a quedar mal, lógicamente. Cuando le comunican a su esposa se va desde Toluca a Guadalajara y se va con 2 hermanos en Cristo, y llegando allá empiezan a orar por él, empezaron a hablar por teléfono para que pues se unieran juntos en oración por esa necesidad de la situación en la que se encontraba el hermano Roberto. Y 2 semanas estuvo en coma el hermano. Le quitaron su cráneo. Yo nunca había escuchado de esto. Ahora a lo mejor a usted le parezca sorprendente. Sí. Pero le abrieron el estómago y le metieron su cráneo en el estómago y le cosieron. Y yo dije, ¿cómo? ¿Para qué? Pues para que las mismas células vivas que están dentro de nosotros no dejaran que ese cráneo se secara o se marchitara o se muriera, sino se mantuvo con vida dentro de él. Le pusieron una malla y pues los vendajes y así estuvo por 6 meses sin su cráneo. En estas 2 semanas en las que él estuvo en coma, pues estaban esperando a que se desinflamara su cerebro por el golpe, como lo tenía, y pues ver si respondía o si no respondía, si vivía o si iba a morir más adelante. Pero ¿qué creen? Milagrosamente, porque este es un milagro de Dios, a los 15 días volvió en sí, despertó del coma. Y despertó sin ninguna secuela. Despertó conociendo a todos los que estaban a su alrededor, no perdió la memoria para nada, se acordaba de todo lo que había pasado, de todo lo que había vivido, y hasta la fecha, bueno, después que pasaron los siglos, los dieron de alta al mes, se fue a su casa,
y a los 6 meses regresó para que lo interviniera nuevamente. Le abrieron nuevamente el estómago, le quitaron su cráneo, le cosieron y le hicieron una cirugía, le reconstruyeron nuevamente su cabeza. Y si usted ve al hermano Roberto, tal vez algún día tenga la oportunidad de verlo, el hermano se ve normal. De hecho, ni se le ve así, solamente cuando se descubre, dice, mira hermano, se le ve toda la cicatriz, pero se ve normal el hermano. Y lo más sorprendente, yo le decía a mi papá, increíble, nunca tuvo una convulsión hasta el día de hoy. Nunca ha tenido una convulsión. Porque le dijeron, señor, usted, nada más le queremos dejar claro, que debido a ese golpe, gracias, esto es un milagro lo que pasó con usted. Nunca esperamos que usted hubiera despertado. Y si despertaba, iba a despertar mal. Pero, pues hay cosas que la ciencia no tiene explicación. Sí. Y le dijeron, pero le queremos advertir que usted va a tener convulsiones constantes por el fuerte impacto que tuvo en su cerebro. Y hasta el día de hoy eso tiene 3 años. Y el hermano nunca ha sufrido ninguna convulsión. ¿Se da cuenta cómo Dios sigue haciendo milagros? Bueno, antes contábamos de los milagros ajenos, pero ¿qué creen? El día de hoy nuestra familia puede contar o podemos contar de nuestros milagros propios. Sí, sí, Propios. Fíjense que en un aniversario, bueno, es que tengo varios de mi mamá. ¿Cuáles contar? Les voy a contar. En una ocasión, mi mamá y yo fuimos a escuchar la palabra a la iglesia central que está en la Campestre de Aragón, un día martes por la mañana. Y ese día íbamos a llegar ya prácticamente al templo y vi una señora que estaba vendiendo gelatinas. Y algo me hizo sentir en mi corazón el que le comprara una gelatina. Es una viejita y estaba con su puesto y se veía que no había vendido nada. Entonces me paré casi enfrente de su puesto y le dije a mi mamá, no seas malita, ve y cómprale unas gelatinas a la señora. Me dice, ¿por qué? Y me dice, ¿tienes hambre? Le digo, no, es que se ve que no ha vendido nada. Y le digo, cómprale unas gelatinas. Y se bajó mi mamá. Yo me quedé arriba del carro y de repente, como a los 2-3 minutos, llega un joven y me empieza a tocar el cristal del carro. Entonces yo lo veo y así como que sí, sobresalté, ¿no? ¿Qué pasó? Y me dice, su mamá, bueno, alcancé a escuchar que su mamá se cayó. Entonces cuando escucho eso, abro la puerta y digo, ¿qué pasó? Dice, es que su mamá se cayó, joven. Dice, para que la ayude. Y pues rápido me salgo y voy a ver a mi mamá, y pues mi mamá sangrada de su nariz, abierta de su boca, tiemble y tiemble, llorando. Y le digo, ¿qué te pasó, mami? Y me dice, como pudo, me dijo que se había caído, que se había tropezado con una banqueta que estaba más arriba, y iba rápido por las gelatinas, se tropezó y se cayó. Entonces no alcanzó a meter bien las manos y pues cayó con la cara y la mano cayó torcida. Entonces cuando le veo su mano, pues se la veo, luego se notaba como se había fracturado su mano. Y yo la dije, tiemble su mano, mi mamá. Entonces se la agarro y se la sobo y siento como pues el hueso, unos huesos se sentían zafados. No sé si rotos o se sentían zafados, sentían las bolas ahí. Entonces le digo, ¿sabes qué, mamá? Vámonos al hospital, vámonos a trauma para que te saquen una placa y vean qué pasó. Y mi mamá me dice, no, hijo, vámonos al templo. Le digo, ¿cómo crees, mamá? ¿Cómo crees que vamos a ir al templo? Vámonos al hospital. Me dice, no, vamos al templo. Le digo, bueno, vamos a ir al templo, pero así como lleguemos, así te vas al altar y vamos a orar por ti. Vamos a orar por ti para que Dios haga un milagro en tu mano. Y entramos y estaban orando precisamente. Y yo me metí directamente con mi mamá y yo empecé a orar por mi mamá. Y yo le pedí a Dios, Dios mío, quítale ese dolor. Sánala, sánale su mano. Le llevo su mano que la tiene mal, se la rompió, se la fracturó, se le zafó un hueso, no sé qué le pasó, pero la veo mal. Sánala, por favor. Y estuvimos orando por ella. Llegó la pastora y le dijo, yo no sé, mi mamá estaba llorando. Dijo, yo no sé cuál sea tu necesidad, pero Señor, cuál sea su necesidad, tú súplela. Nos sentamos y le dije a mi mamá, ¿cómo te sientes? Y me dice, yo un poquito mejor. Ya le limpié sus lagrimitas, me senté al lado de ella y le digo, si te sientes mal, si ya no aguantas el dolor,
dime, y te llevo al doctor, nos salimos. Le empecé a sobar su mano y nos quedamos a toda la predicación. Cuando termina la predicación le digo, ¿qué pasó? ¿Cómo te sientes? Y me dice, ya ni me duele, me siento bien. Le digo, ¿estás segura? Sí, dice, ya no me duele. Le digo, no, ¿sabes qué? Por las dudas, vámonos a urgencias y que te tomen una placa aunque sea para ver cómo tienes tu mano. ¿Qué creen que pasó? Cuando le tomaron la placa, mi mamá salió sin nada. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sin ninguna fractura, sin ningún esguince, nada. Cuando le tocó su mano se sentía totalmente diferente. Los milagros existen. Y Dios, por medio de Jesús, hasta el día de hoy, nos sigue sanando. Apenas hace unas semanas, bueno, no hace unas semanas, ya hace como un mes y medio, pues yo me contagié en el hospital. Y la verdad yo soy incrédulo, yo era incrédulo al virus del COVID. Y yo decía, no existe, no existe, no existe. Y un hermano me decía, hermano, si la palabra de Dios no me dijera que el COVID sí existe, no lo creería tampoco, pero aquí me dice que sí existe. Y fíjense que les he de decir que en la Biblia Jesucristo nos advirtió que iban a venir señales, ¿verdad? Que nos iban a advertir de que ya estaban cerca los tiempos del fin. Y entre esas señales está las pandemias. Pero dice pandemias, no dice pandemia. O sea que esta es la primera de varias que van a venir. Esta estuvo, dijéramos, ¿cómo la sintió usted? Fuerte. ¿Cómo la vio? Fuerte. Difícil. Ya para que un virus colapsara el mundo, porque no colapsó un país. Hace unos años en nuestro país vivimos la influenza, ¿verdad? Fue el NH1. Y la gente estaba como que medio temerosa, pero eso nada más fue local, o sea, fue aquí en nuestro país. Pero este virus ya no fue local y ya no fue de un país, fue del mundo completo, o sea, lo paralizó completo el mundo. Y bueno, hasta ahorita empieza como que a querer caminar, pero lo paralizó. Sí. Esta es una de otras que vienen. Tenemos que estar preparados. Pero fíjense que yo decía, no existe, y me contagié. Y todavía, pues aquí está mi tía, aquí está mi hermana, como pues mi hermana me dijo, ¿sabes qué? Que pues yo te hice un chequeo y creo que tú tienes COVID. Y dice, quiero checarte así bien, ¿no? Físicamente. Y me checó, me puso los imanes y salió que tenía COVID. Yo la verdad todavía me mantuve incrédulo. Yo empecé con dolor en la garganta, un día antes con un dolor muy fuerte de cabeza, al otro día empecé con el dolor de garganta, con la fiebre alta, fui al doctor, el doctor me dijo, tienes una infección fuerte, te vamos a dar 5 ampolletas de ciprofloxacino para que mate ese bicho, pero estás bien. Me las empecé a inyectar, pero en vez de, solamente el primer día me bajó la fiebre. El segundo día de la inyección seguí con las fiebres intermitentes o interrumpidas. O sea, en el transcurso del día se me subía, se me bajaba, se me subía otra vez, se me volvía a bajar. Perdí el sentido del gusto, el del olfato, perdí el sentido del gusto, no me sabía nada, todo el cuerpo lo sentía totalmente agotado, así como si hubiera hecho una rutina de ejercicios muy pesada, no me sentía con ganas, no me sentía con fuerzas, y lo peor es de que pues al estar acostado solamente pues me desesperaba, me entraba la ansiedad y me quería levantar a hacer alguna actividad y no podía, lo empezaba a hacer y sentía otra vez esa fatiga y ese cansancio que otra vez me postraba. Pero ¿saben qué? Eso fue en aumento. Me invitaron a compartir la palabra precisamente a la iglesia central. Ese día teníamos un culto de varones. Entonces yo tan mal me sentía que agarré el teléfono y le empecé a hablar a algunos de los hermanos para decirles que no iba a poder ir, que me sentía muy mal, que tenía fiebre, que tenía estos síntomas y que no quería ir a contagiarlos. Entonces casualmente pasó una diosidencia.
porque nadie me contestó. De todas las hermanas que les hablé, nadie me contestó. Entonces no me quedó otra más que irme. Y de entre mí dije, bueno, voy a entrar y ya estando allá, pues voy a buscar a alguien y le voy a decir, que me siento bien mal, échame la manita, apóyame en la predicación. Pero para mi buena suerte no encontré a nadie, ya todos estaban adentro. Entonces yo lo que hice fue pasar directamente al atrio, me postré en mis rodillas y le dije al Señor, Dios mío, tú sabes que me siento muy mal y tú sabes que no tengo ni fuerzas para poder compartir tu enseñanza. Pero si alguien puede sanarme, si alguien puede hacerme sentir mejor, eres tú. En tus manos yo me encomiendo. Si quieres hacer un milagro, hazlo, Señor, porque en este momento, ¿qué creen? Que lo necesitaba. Y cuando me dan el paso, vamos a dar el paso al hermano que trae la palabra de Dios. Yo me levanto y cuando me pongo en el púlpito, ¿qué creen? Yo me sentía como nuevo. No sentía ningún dolor, no sentía ninguna molestia, no sentía ninguna sudoración, no tenía calentura, me sentía con nuevos ánimos, me sentía con nuevas fuerzas. ¿Y qué creen? Que desde ese día ya no volví a sentir nada. Se acabaron los síntomas, se acabó la enfermedad. Dios sigue haciendo milagros constantemente. Pero ¿qué necesitamos? Tener fe. Tener un poquito de fe. La palabra de Dios nos dice que si tuviéramos fe como granito de mostaza. ¿Alguien conoce el granito de mostaza? ¿Sí? Dicen que es las semillas de las semillas, si no es la más pequeña, de las más pequeñas, ¿verdad? Y yo la puedo comparar. ¿Ustedes han tenido una semilla de chía en su mano? Sí. ¿Cómo es? Bien chiquita. Pequeñita, ¿verdad? Pues así es la semilla de mostaza, pequeñita. Pero ¿sabe qué? Que esa semillita, por pequeñita, cuando cae en buena tierra y empieza a crecer, se convierte en un árbol muy grande. Tan grande que dicen que hasta los pájaros, ¿verdad?, anidan bajo sus ramas, porque es un árbol grande y es un árbol frondoso. Jesucristo dijo, si tú tuvieras fe como un granito de mostaza, pudieras hacer grandes cosas en tu vida. Ahora, nuestro Señor Jesucristo es llamado el médico de médicos. Amén. No hay ninguna causa imposible para Él. Pero ¿sabes qué tienes que hacer? Creer. Creer que Él puede hacerlo. Sí, Ponerte en sus manos, tener fe y esperar a que suceda tu milagro. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Les voy a dar una ilustración más para que nos quede un poquito más claro y vamos a dar por terminada esta enseñanza. Jesucristo llega a Jerusalén y al entrar por la puerta que se llamaba la puerta de las ovejas, había un estanque que tenía 5 pórticos y ese estanque se conoce como el estanque de Betesda. Y dicen que de vez en cuando bajaba un ángel del Señor y con la punta de su pie tocaba esta agua, el agua de este estanque. Y había muchos enfermos alrededor de este estanque. Y el primer enfermo que descendía a tocar las aguas después de que el ángel las había tocado, era sano de cualquier enfermedad que tuviese. Estaban muchos enfermos esperando por días o no sé por cuánto tiempo, esperando a que el ángel bajara y tocara el agua de este estanque. Jesucristo ve a muchos de los enfermos y ve en especial a un paralítico, dice la palabra de Dios, que tenía 38 años como paralítico, sin poder caminar, sin poder andar. Y Él tiene misericordia de él. Y se le acerca y le dice, ¿qué es lo que necesitas? Y él le dice, quisiera ser sano. Pero cuando quiero descender a las aguas, siempre hay alguien
que desciende antes de mí, porque yo no tengo quien me ayude. Y fíjense cómo Jesucristo le pregunta. Este pasaje usted lo puede encontrar en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, y se lo voy a leer para que no piensen que le estoy engañando. San Juan, capítulo 5, fíjense cómo dice este pasaje. Después de estas cosas salió una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y allí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así. Le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, él le respondió, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. ¿Bien? ¿Sí o no? Y así fue. Él tuvo misericordia de él. Ese paralítico no le pidió a Jesús que hiciera un milagro en su vida. Y sin embargo, él tuvo misericordia de ese enfermo para poderlo levantar. Imagínese usted, si usted se acerca a Dios, y si usted tiene una necesidad, y si usted tiene una enfermedad, y si usted cree y tiene un poquito de fe, Dios puede hacer un milagro en su vida, por medio de Jesucristo. Y quiero terminar con este pasaje. La palabra de Dios nos dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y el que llama, se le abrirá. Si nosotros, que somos malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a aquellos que se lo pidan? Amén. Amén. ¿Alguien puede glorificar el nombre de Dios? Sí, gloria Amén. a Dios. Como conclusión, como podremos darnos cuenta, tenemos un médico a nuestro alcance. Los 365 días del año, las 24 horas del día, lo único que tenemos que hacer es llamarlo por medio de la oración. Poner en sus manos nuestra enfermedad y nuestra necesidad y tener fe en que Él siempre va a querer lo mejor para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Recuerden la palabra del día de hoy. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Allí en tu lugar, cierra tus ojos y tú con tus propias palabras dile a Dios, gracias por esta palabra que nos has enseñado y transmitido el día de hoy. Adóptala, hazla parte de ti. Cree en estas palabras. Mira, los milagros que Jesucristo hizo cuando anduvo sobre la tierra fueron multitudes. Pero esos milagros hasta el día de hoy siguen vigentes, se siguen haciendo. Solamente que a veces hemos endurecido nuestro corazón y hemos cerrado nuestros ojos para verlos. Pero el día de hoy, el hecho de que tú te hayas levantado es un milagro. El día de hoy, que tú estés sano es un milagro. Como lo dijo mi hermana hace un momento, muchos el día de hoy no tuvieron la dicha de poder abrir nuevamente sus ojos. Muchos el día de hoy murieron en una cama de hospital.
Muchos el día de hoy están sufriendo los últimos momentos de vida que les quedan. Pero tú y yo y nuestros seres queridos, ¿qué creen? Estamos sanos. Gracias, Señor. Eso es para darle gracias a Dios. Recuerda lo que te dije, nada nos pertenece, nada, ni nuestros seres queridos, nuestros hijos, ni las cosas materiales que tenemos. Si tú tienes un carro, dile gracias a Dios. Si tú tienes una casa, dile gracias, Dios mío. Si tú tienes vida y salud en este momento, dile gracias, Señor. Gracias. Porque Él hasta el día de hoy te ha sostenido con su diestra, con su mano derecha. Bendito Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús. Gracias por esta enseñanza que tú has traído a nuestras vidas. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por este alimento que tú nos has dado. Yo te ruego, Señor, por la vida de cada uno de mis seres queridos. Te ruego, Señor, por la vida de mis padres, por la vida y la salud de mi hermana. Te ruego, Señor, por la vida de mi prima Linda, por Luis. Te ruego, Señor, por mi tío Benjamín. Te ruego, Señor, por mi tía, por su esposa. Te ruego, Señor Jesucristo, por mi tía Berta, por mi tío Toño, Señor. Permítenos, Dios mío, que esta palabra no quede vacía ni regrese vacía, sino que dé fruto dentro de nosotros y sobre todo que nuestra fe vaya en aumento y sigamos perseverando, Señor, en tus enseñanzas. Afirma nuestros pasos y llévanos de tu bendita mano, Señor Jesús. Gracias, Señor. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Permítenos poner en práctica lo que el día de hoy hemos aprendido. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Y bueno, mis hermanos, quedamos despedidos. Si no hubiera una cosa más que decir, vamos a dar lectura al Salmo número 23.